Bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Ayala. Es líder en una exitosa empresa de retail especializado en Ecuador. Trataremos de descubrir con él cuáles son los aspectos de gestión que le han permitido crecer en un negocio tan competitivo. Y además, hace varios años asumió un reto muy importante que es liderar dentro de su compañía la implementación del ERP Odoo. Y nos contará su experiencia, lo que aprendió en el proceso y cómo hizo para que adopten con éxito el ERP en su compañía. Bienvenido, Alejandro. Hola Fernando, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Tú trabajas en Linearc. Cuéntanos cómo describes tu negocio. ¿Qué es Linearc? Bueno, Linearc, que viene de Líneas Arquitectónicas, es una empresa familiar que se fundó en el año 98 por mis padres. Es una empresa que se dedica a la importación, fabricación y distribución de materiales de construcción, especialmente materiales para acabados de construcción y decoración. Entonces, manejamos todo lo que es sistemas constructivos livianos como drywall, fibrocemento. Estamos implementando sistemas nuevos como el steel framing, que son sistemas constructivos innovadores. Eh, y esta empresa durante los años ha atravesado algunos procesos y se ha establecido como uno de los principales eh, vendedores o proveedores de estos materiales a nivel nacional. Nuestra empresa, al ser una empresa familiar, tiene involucrado a varios integrantes de la familia, pero hemos ido creciendo para armar una estructura en la que también se integra un equipo con experiencia y actualmente tenemos la distribución en algunas ciudades del país, específicamente en tres ciudades, que son Sangolquí, Quito y Guayaquil. Bueno, es una empresa que, como te digo, ha tenido el crecimiento a través de los años, se ha impuesto como una de las marcas fuertes dentro del país, sobre todo porque nosotros priorizamos mucho la calidad. Y en los últimos años, a partir de la pandemia, hemos estado haciendo una transformación de la empresa porque la competencia se hizo bastante fuerte dentro del país. Claro. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿No? Dado que es una empresa familiar, tú has podido ver de cerca todo este proceso, ¿no?, de crecimiento desde que la fundan hasta hoy, ¿no? Que ya todo lo que se han desarrollado están en tantas ciudades, ¿no? Tres ciudades mencionabas. Entonces, pero al inicio no fue así, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poco de esos inicios? Claro, bueno, la empresa inicia en el 98. Es una empresa que empieza como una importadora de varios productos para el país. No tenía específicamente un tipo de producto al que se dedicaba. Y dentro de este giro empezó a buscar como varios negocios, oportunidades que aparecían en el mercado en ese momento. La empresa empezó importando ropa, calzado, materiales un poco de decoración, tecnología, pero poco a poco se fue encontrando con gente que fue dando el horizonte hacia donde iba la empresa y pues la empresa se especializó ya en la parte de materiales de construcción. En los primeros años empezó como un emprendimiento. Mis padres trabajaban ellos solos, solamente con la ayuda de una persona más. Tenemos la anécdota muy bonita de que dicen que ellos eran los que atendían, los que despachaban, los que facturaban. Entonces fueron prácticamente empezando desde cero. Y más o menos los primeros años fueron años bastante duros porque en esa época hubo una crisis muy fuerte en Ecuador, hubo el cambio de la moneda local hacia el dólar. Eso impactó bastante en la economía de todo el país y la empresa logró salir debido a las buenas prácticas que se tenía en el manejo administrativo. A partir de eso empezó a crecer de a poco, se fue integrando más gente. Mi padre es una persona muy visionaria y él fue el líder en la parte comercial, en la parte de relaciones, de contactos. Entonces, la empresa fue abriéndose canales hacia empresas que ya estaban establecidas y que consumían nuestros productos. Esta ha sido siempre nuestra fortaleza, el atender empresas establecidas que buscan calidad, que buscan garantía, y nosotros hemos ido hacia esa diferenciación dentro del mercado. Esto nos ha permitido crecer, también
siempre la visión de mi padre ha sido eh, entrar como que arriesgarse a negocios un poco más grandes. Empezó a importar muy pronto de varias fábricas, nuevas líneas. Fue un riesgo bastante alto, pero también fue una oportunidad muy grande, ¿no? Y bueno, a través de los años, también con la ayuda de consultores externos, que siempre hemos tenido esa filosofía de podernos apoyar en gente de experiencia, hemos ido desarrollando una marca que se ha establecido. El día de hoy, bueno, tenemos más o menos 28 trabajadores en la empresa, sin contar las personas que somos parte del consejo directivo de la empresa, que ahora son mis padres, mi hermano y yo. Eh, Estamos ampliándonos hacia varios giros más. Hemos implementado una fábrica de perfilería, que es la parte de estructural dentro de la construcción liviana. También hemos implementado líneas de pintura, hemos implementado líneas de PVC decorativo, que es un material que está pegando mucho, que salió hace muy poco. Y siempre algo que nos ha caracterizado es la innovación y la calidad. ¿Y cómo llegas tú a la empresa? ¿No? Porque entiendo que desde chico, viendo cómo tus padres trabajan, ¿no? Has estado de alguna manera involucrado en el negocio, pero en algún punto tú también llegas como para dedicarte a un tiempo completo en la compañía. ¿Cómo fue ese proceso de incorporación en la empresa? Bueno, sí, yo prácticamente empecé a involucrarme en la empresa desde que era muy pequeño. En todas mis vacaciones de verano siempre iba y ayudaba en algo, aprendía algo. Siempre me interesó mucho involucrarme, igual a mi hermano. Y a partir de la época de la universidad empecé a conocer conceptos, empecé a como que a involucrarme un poco más para trabajar dentro de procesos, dentro de la estructura. Pero en realidad yo, a partir de mi maestría que la hice en el 2018, que salí a estudiar a Chile, pues cuando regreso es cuando me involucro al 100%. Entonces, claro, la ventaja es que ya conocía muchas cosas de la empresa, conocía el giro, conocía a sus trabajadores, ellos también me conocían a mí, a muchos de los clientes. Pero siempre hay el sesgo de parte de la gente que trabaja ahí, de que, claro, como tú eres familiar de los dueños, entonces tú llegas como a imponer cosas y todo. Entonces, la filosofía en eso de mis padres siempre ha sido un poco de que nos ganemos como que ese liderazgo dentro de la empresa. Entonces, yo empecé, antes de mi maestría, tenía funciones como que esporádicas, pero dentro de la parte de logística, dentro de la parte de ventas. Y ya después, cuando regresé de la maestría, que ya me dediqué al 100%, empecé a ver un poco la parte contable y la parte administrativa. Entonces, ahí ya me involucré un poco más en la gestión financiera, y incluso, como lo mencionabas al inicio, fue cuando identificamos la necesidad de poder implementar un ERP. Eh, y bueno, de ahí hemos ido estructurando la parte empresarial, pero siempre hay un conflicto dentro de la familia, porque siempre se topa temas familiares, siempre a veces tienes una carga emocional adicional. Y ahí tienes que tener mucha prudencia en la parte de cómo se estructura la empresa, la gestión de la cadena de mando, cómo se toman las decisiones. Entonces, al inicio había situaciones que eran un poco conflictivas, ¿no? Porque, claro, mis padres decían, tú tienes nuevas ideas y ven a implementar nuevas ideas, pero obviamente es un proceso de transición y también es un proceso en el que tienes que estar guiado por alguien externo, una tercera parte que no tenga esa carga emocional y que logre como gestionar esta parte administrativa. Entonces, como yo te decía, hemos tenido la suerte de tener personas cercanas, de confianza, que nos han podido asesorar en esta transición empresarial. También mis padres nos han cedido acciones de la empresa, entonces somos parte del consejo directivo. Y pues empiezas como un proceso de planificación ordenado donde tienes que ser muy disciplinado para no caer en estos problemas familiares, ¿no? A veces puede ser cosas muy sencillas, a veces puede ser cosas un poco más emocionalmente cargadas, pero el manejar esta estructura es lo que te permite tener una buena gestión organizacional dentro de la empresa.
mencionaste ese sesgo que a veces tiene uno por ser de la familia, ¿no? Que otros trabajadores te ven como que, pucha, no se lo merece o está ahí simplemente por el hecho de ser de la familia. Y eso también es un reto para uno porque tiene que ganarse uno su lugar, ¿no? Demostrar. ¿Cómo fue ese Ujú. proceso? ¿No? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Bueno, creo que en mi caso fue un poco más sencillo porque como yo siempre me involucraba, para que más o menos tengas una idea, cuando yo salí del colegio, trabajé unos meses igual antes de ingresar a la universidad. Y yo iba desde limpiar las zonas de atención al cliente, limpiar las oficinas, a veces incluso me tocaba limpiar los baños o, por ejemplo, cargar el material en los camiones, ayudaba. Entonces, tenemos algunos trabajadores que ya están bastantes años. Entonces, esas personas como que han sido la fortaleza porque han visto que uno se lo ha ido trabajando desde abajo. Cuando ya llegué a la parte administrativa, estas personas eran como bastante apoyo porque tenían mucho respeto y el respeto como que lo transmitían hacia el resto de trabajadores. Pero aparte de eso, bueno, uno tiene que siempre dar esa milla extra, ¿no? Tiene que ser ejemplo, tiene que llegar más temprano, a veces uno se queda hasta mucho más tarde. Eh, Uno, por ejemplo, sacrifica, no sé, horas de almuerzo por trabajar con las personas. Y algo que es muy bonito y que lo han manejado como un principio de la cultura organizacional es la parte del liderazgo. Y también hemos tenido eso de que la empresa es como una familia, siempre se lo ha manejado así. Entonces, en todas las actividades que se hacen dentro de la empresa y eso se los trata a todos como una familia. Entonces se ha ido ganando ese respeto, esa confianza de las personas. También tenemos una ventaja de que la rotación de personal es muy baja. Entonces, las personas ya me conocen, nos conocen a toda la parte administrativa, mi familia. Y eso, pero es un trabajo que de a pulso vas ganando. Hay personas que a veces tú sientes que tienen ese sesgo todavía, pero claro, ahí es cuando uno tiene que trabajar más, tiene que poner más el hombro y bueno, las personas también van poniéndote en el lugar que tú necesitas de estar para poder coordinar la parte de liderazgo de la empresa. Ustedes tienen locales comerciales, pero mencionaste que muchos de sus clientes son empresas, ¿no? ¿Quién es principalmente tu cliente? Bueno, nosotros tenemos dos canales de ventas. Un canal es el canal minorista y el otro canal es el mayorista. Dentro del minorista tenemos puntos de venta. Nuestros segmentos de mercado dentro del canal minorista son maestros y contratistas que necesitan materiales. Nosotros a través de los años nos hemos especializado en este segmento de clientes, o en estos dos segmentos de clientes, al punto de que nosotros intentamos dar un valor agregado, dándole la oportunidad de encontrar más clientes dentro de nuestro negocio. Entonces, normalmente nuestros, como tenemos los locales, el consumidor final, por decirlo así, o el dueño de la obra es el que está buscando el material, el que le atrae la exhibición, el que se acerca a preguntar. Y nosotros tenemos una base de datos de estos clientes maestros o contratistas a los que ellos pueden acceder y ahí es como que coordinan la, la compra de estos materiales. Ellos se asesoran a través de ellos y nosotros hacemos ese vínculo y además les proveemos de los materiales. Y por otro lado, el canal mayorista, nosotros nos enfocamos hacia constructoras que son establecidas, que son medianas y grandes, y también hacia distribuidores de material. Eh, Nosotros al estar en tres ciudades, nos hemos concentrado mucho en la parte de distribución, pero tenemos clientes prácticamente en todo el país. A estos dos segmentos de clientes, que son nuestros clientes más grandes, tenemos un nivel de especialización mucho más alta, porque ellos requieren mucha más asesoría, requieren a veces que se les visiten las obras, que se lleve un técnico para que sepan específicamente qué materiales necesitan o darles soluciones a problemas que pueden tener en las obras. Y estos clientes son los más difíciles de manejar porque ellos manejan volúmenes altos, entonces ellos tienen un poder de negociación muy alto y nosotros ahí sacrificamos un poco de margen, pero
la idea es fidelizarlos en el largo plazo. Eh, pero bueno, como son clientes que requieren mucha calidad, entonces los hemos fidelizado de a poco. Y por el otro lado, los distribuidores son pequeñas o medianas empresas que no importan productos, pero distribuyen nuestros mismos tipos de materiales a nivel nacional. Y ellos normalmente buscan productos innovadores. Entonces nosotros siempre estamos a la vanguardia de esos productos innovadores, los abrimos en el mercado y también se los distribuye a través de ellos. Esos serían nuestros segmentos de clientes y la forma en la que trabajamos con cada uno de ellos. Identifico tres segmentos, entonces, lo que serían esos, no sé, maestros que mencionaste, diseñadores seguramente, arquitectos y maestros de Ujú, obra. Luego las exacto, empresas, grandes consumidores, me imagino constructoras probablemente. Y luego otros o sus distribuidores, ¿no? Otras empresas que exactamente. venden lo que ustedes les venden a ellos, ¿no? Ok, Ujú. ¿y cuál es su principal, de estas tres, su principal canal de venta? Bueno, antes de la pandemia, nuestro principal segmento eran los distribuidores. Era el segmento que más llegábamos. Pero después de la pandemia hubo un cambio en el mercado bastante fuerte. La mayoría de nuestro material se iba mucho hacia la obra pública, hacia eh, contrataciones del Estado y todo eso, entonces nosotros atendíamos esas constructoras específicamente y el canal mayorista era muy fuerte. Pero después de este cambio de la pandemia, como que la dinámica de este tipo de obras ha cambiado un poco, se ha hecho un poco más lenta. Sin duda que la liquidez del país está un poco a la baja en estos años. Entonces nuestra estrategia cambió un poco y nos hemos volcado un poco más hacia puntos de venta. Nosotros tenemos 4 puntos de venta en el momento y ahora bueno, antes tenían una relación de 30% puntos de venta y 70% ventas en los canales mayoristas, pero nos hemos dado un poco más de fuerza hacia la parte de puntos de venta y ahora ellos tienen un 70 o un 80% de contribución. Esto también porque, como te digo, el flujo de efectivo se ha hecho un poco más complicado y los clientes en el punto de venta te pagan en efectivo o con tarjeta de crédito, entonces tú tienes el efectivo mucho más rápido. A diferencia de los clientes grandes que ellos siempre requieren 30, 60, hasta 90 días de plazo y el flujo ahí es donde se acorta bastante para la empresa. Sobre este canal que está orientado, entiendo, a pequeños constructores o maestros, arquitectos, diseñadores, entiendo. Mencionaste un servicio que les diferenciador, que era este tema de la base de datos de constructores o de maestros. ¿Puedes desarrollar un poco, explicarnos un poco en qué consiste ese servicio en particular? Sí, bueno, nosotros cuando llega un nuevo maestro, un constructor, un diseñador, tenemos un protocolo para identificarlos y poder capturarlos como un potencial socio estratégico. En esto, bueno, se les habla tenemos como un club de afiliados para ellos, en el cual ellos nos dan su información, se suscriben, por decir así, y entran a la base de datos. A partir de eso, nosotros manejamos un sistema como de calificación y referencias. Entonces, ellos, a medida que van teniendo más experiencia del trabajo con nuestros clientes, ellos van acumulando más prestigio dentro de nuestra base de datos. Esto se lo hace de momento de una manera manual. Hemos intentado desarrollar aplicaciones un poco más automatizadas, pero de momento nos ayuda bastante a tener un sistema en el que podamos recomendarlo a nuestros clientes. Esto hace que muchos de los maestros trabajen con nosotros durante años. Entonces ellos saben que nuestro diferenciador es la calidad y a ellos también les atrae el poder ser referidos a nuevos clientes. Claro que no todos los maestros trabajan de la misma forma o con la misma filosofía, entonces hay maestros que llegan y ellos encuentran atractivo al inicio, pero a veces tienen malas experiencias en el trabajo con los clientes, entonces nosotros empezamos también eso a retroalimentar en nuestra base de datos
y cada vez les damos menos obras o le decimos al cliente que puede decidir, pero ya ven una calificación un poco más baja. Entonces, este sistema para aquellos maestros que trabajan bien o trabajan con calidad les ayuda mucho. Les fideliza para nuestro negocio. Ellos tienen un monto mínimo de compra dentro de la empresa para que ellos puedan mantenerse en la base de datos. Entonces, les interesa mucho esta diferenciación. Y por el otro lado, también le ayudamos a nuestro consumidor final o dueño de obra para que ellos tengan esa persona que les pueda asistir dentro de la obra. Generalmente el dueño de obra viene sin idea de nada, solamente con algunas ideas que ha visto para su casa o su oficina, para hacer una remodelación, y necesita a alguien que le ayude a plasmar esas ideas. Entonces, nosotros le damos las opciones. Obviamente, a veces por el tema de complejidad de una obra pueden ellos ir más hacia un arquitecto o más hacia un maestro, pero también tienen esa asistencia. Entonces, encontramos ahí el match perfecto para poder aliviar estos dos dolores de estos dos tipos de clientes. Los productos en su totalidad que ustedes comercializan son importados. No en su totalidad, podríamos decir que un 70-80% de los productos los importamos. También trabajamos con algunos proveedores nacionales, eh, sobre todo en productos que son de una rotación muy alta o que necesitas una inversión muy grande. Por ejemplo, herramientas eléctricas. No somos tan especialistas, por ejemplo, en herramientas eléctricas y nos ayudamos de proveedores nacionales para poder rotar este producto. También tenemos convenios con empresas grandes que son importadores o fabricantes dentro del país. Y como están bien posicionados, también utilizamos esa o nos apalancamos en esas marcas también que están posicionadas. ¿Cómo deciden los productos que van a abastecerse, ¿no? Comprar? Porque igual en este mercado de acabados, constructivo, arquitectónico, hay tendencias que se siguen. ¿Eso les afecta mucho? ¿Cómo se decide el catálogo que van a ofrecer? Bueno, hay varias líneas en las que, por suerte, son productos estándar y no varía mucho. Entonces, en ese, el cálculo es un cálculo de un sistema de inventarios en el que tú te provisionas en las cantidades que necesitas, con tu cantidades de inventario de seguridad y es mucho más fácil. Por ejemplo, eso puede ser pinturas, puede ser sistema drywall. En pinturas, por ejemplo, la ventaja es que tú compras pinturas blancas y las tinturas en el momento de que el cliente las necesitas. Entonces, tu cantidad de inventario requerido es mucho más bajo. Tú tienes la pintura base blanca y las preparas en el momento. Pero hay productos que sí, como dices, están dependen mucho de la tendencia. Por ejemplo, el papel tapiz, puede ser decorativo, muchas veces las lámparas o los sistemas de iluminación LED cambian mucho de tecnología o cambian de tendencia. Entonces, para eso tenemos un comité de compras o un comité de adquisiciones en el cual está involucrada la parte de marketing, el departamento de adquisiciones como tal. Tenemos un asesor técnico, que es un arquitecto con mucha experiencia, y está también la parte comercial. Entonces ellos abren el catálogo, se reúnen todas las semanas, ven cada la línea de producto, ven todas los modelos que existen para importar o para fabricar y van haciendo sus proyecciones, ¿no? Entonces ahí analizan datos, analizan tendencias, también influye un poco la opinión de cada uno de ellos que está en contacto con el cliente y se va haciendo la provisión de materiales. Muchas veces hay que arriesgarse y lanzarse por un nuevo diseño. Obviamente dependerá del presupuesto, las cantidades generalmente son pequeñas hasta ir probando de cómo lo acepta el cliente, pero generalmente sí hay productos que se quedan mucho tiempo en stock y nosotros los rematamos en algún momento. Como un ejemplo, en algún momento nosotros empezamos a vender jardines verticales. Los jardines verticales son jardines artificiales que tú los puedes instalar en una pared y simulan ser un jardín natural. Eh, Durante la época de la pandemia estuvo mucho de moda en esos años.
pero cada vez ha ido bajando un poco la tendencia aquí dentro del país, entonces nosotros también hemos ido mermando la cantidad que importamos de ese producto y puesto que irse adaptando, ¿no? Lo que ahora, por ejemplo, nosotros estamos en tendencia grande y que es el producto que lanzamos hace poco, es unas planchas de mármol artificial que son hechas de plástico PVC y simulan un mármol idéntico. Si tú no lo topas así muy de cerca, no notas la diferencia. Entonces, por el precio es un producto que se ha lanzado y ha tenido mucho éxito. Claro. Mencionaste que se distinguen por el tema de la innovación, la calidad. Eh, ¿Por dónde más va esa estrategia principalmente? ¿Qué los hace diferenciarse? ¿No? Cuando hablas de innovación, ¿a qué te refieres? Bueno, en la parte innovativa, nuestra filosofía ha sido probar siempre nuevos productos, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos. Eh, es una inversión alta porque siempre tienes que hacer un proceso previo para poder traer esos productos al mercado y incluso después de hacer un proceso de investigación, de lanzamiento, siempre hay el riesgo de que no funcione, de que no se lo adopte o que las empresas por algún motivo terminen rechazando estos productos o materiales innovadores. Pero nuestro lema siempre ha sido estar en la vanguardia de la construcción. Por ponerte un ejemplo, el steel framing es un sistema constructivo nuevo que se lo maneja ya hace muchos años en Estados Unidos, pero en Latinoamérica está relativamente poco tiempo. Estamos en un proceso en el que estamos desarrollando capacitaciones a ingenieros y técnicos en este sistema constructivo porque es un sistema en el que tú te ahorras muchísimo tiempo. Eh, Como un ejemplo, una casa construida en una mampostería tradicional y sistema tradicional puede demorarte, no sé, entre unos 6 meses y un año en su construcción. En el steel framing tú puedes tener la misma casa construida en un par de meses. Entonces el tiempo se acorta muchísimo y tú tienes muchísimas ventajas en la parte estructural, en la parte del medio ambiente, porque también al ser un sistema liviano tú no gastas en transporte, ahorras emisiones, ahorras materiales. Eh, pero claro, este es un proceso en el que tú tienes que hacer muy bien las tareas de introducción al mercado, encontrar aquellos clientes que estén dispuestos a adoptar estos sistemas. A veces tú tienes que incluso poner precios que son un poco en contra del mercado y que tú no ganas nada, pero como un tipo de inversión hacia largo plazo. Y una vez que ya superas esa barrera del desconocimiento del producto o de que no se sabe cómo se lo trabaja, empiezan en cambio a buscarte. Y ahí es donde tú puedes aprovechar esa ola de la innovación. Empiezan a buscarte, la gente ya se entera, alguien le refiere a otro, o han visto alguna publicidad. Entonces, el ser como nuevos en este tipo de productos o ser exclusivos al momento de que los traes, te da una ventaja competitiva bastante grande. Claro, pero es un riesgo y una inversión bien alta, entiendo, porque están empujando básicamente el sector hacia un nuevo sistema, ¿no? Lo que es capacitar, el riesgo de traer todo un sistema que podría no ser adoptado. Eh, Bien riesgoso, ¿no? Otro punto, por ejemplo, que yo he visto porque en TikTok me aparece un montón, es lo de las resinas. Creo que es algo que se ha puesto de moda. ¿Ustedes también eh, venden esos productos? Sí, vendemos algunos tipos de resinas que lo manejamos dentro de la línea de pinturas, masillas y resinas. Pero en realidad no nos hemos hecho tan especialistas en esto porque ya es un tema muchísimo más enfocado en decoración, en diseño muy específico. Nosotros tratamos de tener un equilibrio entre lo constructivo y lo decorativo. No nos vamos tanto hacia lo decorativo, sino una parte como los acabados de construcción como tal. Entonces, sí implica un nivel de diseño, un nivel de estética, pero tampoco llegas al punto de ser una obra maestra de arte o de ser algo que necesites alguien muy especializado en técnicas
de aplicación de estos productos. Entonces, este equilibrio lo manejamos porque es una forma de equilibrar la parte de diseño y tendencia con la parte de volumen de ventas. Estoy viendo aquí en internet el steel framing es, claro, esas estructuras metálicas, ¿no? Eso también me ha Sí. parecido bastante en TikTok, ¿no? Que hacen a veces pisos altos, que hacen incluso naves industriales basado en ese steel framing. Está cogiendo bastante fama, ¿no? ¿Cómo ha crecido esa línea en particular? Bueno, dentro del país existen pocas empresas que están haciendo steel frame. Nosotros hicimos la inversión en la maquinaria que puede producir este tipo de estructura, porque tiene algunas ventajas de esta estructura, ¿no? Tú puedes diseñar una casa o una nave industrial a medida y las máquinas las producen así exactamente a medida. O sea, te generan cada perfil a la distancia correcta, con los cortes correctos. Incluso tú puedes decir dónde va, en los planos, puedes decir dónde va la tubería, dónde van las conexiones eléctricas. Y el perfil se hace con estas medidas. Entonces, incluso te sale con códigos en los que es como un ármelo usted mismo que te dice insertar la pieza A en la pieza B, la pieza C aquí, y se puede estructurar mucho más fácil. Eh, pero sí es un tema que tiene que ser muy técnico. Los ingenieros que diseñan estas estructuras tienen que estar especializados en el steel framing, porque esta estructura es estructura liviana que va a cargar la parte estructural en sí de la casa o del edificio. Entonces, tiene que ser muy especializado el cálculo para poder diseñarlo. Y esta es una barrera bastante grande por la que no se ha masificado este tipo de construcciones, porque los técnicos especialistas en el país aún son pocos. Existen pocas empresas las que tienen esta tecnología ya implementada, y las que las tienen están apostando por hacer obras propias. Por ejemplo, hay constructoras que han importado su maquinaria, han invertido en el sistema y ellos están haciendo conjuntos habitacionales o edificios con este tipo de sistema, pero no lo implementan hacia el mercado como tal para que la gente lo conozca, sino como una forma en la que ellos pueden eh, ahorrarse en costos de tiempos de producción, ¿no? Entonces, nuestra visión es hacia masificar un poco más este sistema, como en otros países que ya se lo manejan. Y nos hemos encontrado con un sesgo bastante fuerte porque la gente piensa que, como tú ves, estas estructuras livianas son casas prefabricadas o que la calidad es baja. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Ya cada vez ves más obras en ese sistema constructivo, pero son en lugares específicos, en zonas donde ya han tenido experiencia con este sistema. Eh, y en sí es un sistema que está apenas introduciéndose en el país. Y a mí me llama mucho la atención y como tú dices, ¿no? A veces uno tiene esa tara de que parece algo prefabricado y que no va a quedar tan bueno como otro material tradicional. ¿Qué es lo que uno puede esperar de este tipo de construcción con esta tecnología? Pues mencionaste edificios, o sea, uno incluso puede construir edificios a nivel de durabilidad, resistencia, es equiparable a sistemas más tradicionales. ¿Puedes comentarnos? Sí, bueno, en la parte de edificios normalmente se trabaja hasta 3 y 4 pisos de altura solamente con este sistema. Pero tú puedes hacer edificios en estructura mixta, tanto en acero pesado con este tipo de steel frame. Es un sistema bastante complejo, pero que puede ser muy moldeable a tus necesidades. Entonces, por ejemplo, hay edificios que se construyen 3 o 4 plantas en sistema de estructura metálica tradicional y después tú haces las plantas siguientes con steel framing. O, por ejemplo, haces una casa netamente en steel framing, pero le das toques para que parezca estructura tradicional. Y esa es la ventaja, que es muy moldeable, ¿no? Y como te digo, es muy rápida de construcción, entonces ahí puedes ahorrar un poco de costos. Eh, lo que se espera normalmente de este tipo de obras es que sea, primero, la parte estructural es mucho más segura. Al tener poco peso, es mucho más resistente a sismos y al ser una estructura flexible. Entonces, normalmente lo que tú haces son buenos cimientos, buenas bases,
y a partir de eso el cálculo estructural funciona de tal manera que tienes muchos más refuerzos dentro de la estructura. No depende únicamente de un cierto tipo de columnas o eso, sino que muchas veces las paredes también soportan parte del peso de la estructura. Otra ventaja es que es de fácil remodelación, de fácil mantenimiento. Por ejemplo, a ti, si tú usas todo el sistema constructivo dentro del sistema liviano, mañana quieres botar una pared y hacer más grande tu sala o tu cocina, es mucho más fácil la adecuación. También, por ejemplo, se amolda mucho más a algunas ideas que tú tienes. Puedes cambiar rápidamente la estructura, no dependes de grandes tiempos de fabricación de columnas, por decirte así, o ese tipo de cosas. Y otra cosa por la parte en la que también nos hemos estado apalancando bastante para impulsar este sistema es que es un sistema ecoamigable. Eh, Tú ahorras muchísimo transporte, por ejemplo, de materiales, porque en lugar de transportar los bloques o los tabiques prefabricados, tú transportas planchas, transportas acero liviano y tu huella de carbono al final es muchísimo menor. Los tiempos de acabado son mucho más rápidos y hay un sesgo también en el que piensan que el steel framing es un eh, sistema mucho más económico, que vas a ahorrar muchísimos costos. Y depende de la persona que lo instale, puede hacerlo un poco mejor o peor, pero generalmente el costo de instalación es parecido al sistema tradicional. Pero obviamente vas a tener muchísimas ventajas en tiempo, en sistemas de calefacción, por ejemplo, son mucho más, estos sistemas son mucho más aislados del exterior, entonces mantienen mejor el calor durante la noche o se mantienen más frescos en el día. Y este tipo de cosas que a la final te van a ahorrar mucho dinero en el largo plazo. Si tengo mi casa en Ecuador, ¿no? Tengo un piso, dos pisos construidos y quiero dos pisos más y me llama la atención este sistema por el tiempo, como dices, es más liviano y todo lo demás. ¿Cómo hago para implementarlo? ¿En qué me puede ayudar Linearc? ¿No? Si voy a tu tienda y digo, quiero este sistema, pero como has dicho, hay partes complejas, ¿no? Que un ingeniero tiene que hacer como que el diseño de lo que hay que cortar. Ustedes dan ese servicio, lo contactan con el técnico o el ingeniero que les dé ese servicio. ¿Cómo inicio ese proyecto y cómo Linearc me ayuda? Sí, bueno, nosotros tenemos algunos técnicos que están trabajando con nosotros en esta parte. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es escuchar tus requerimientos, hacemos el contacto con el técnico. Normalmente va a visitar la obra uno de nuestros representantes con el técnico especializado y a partir de eso se hace un diseño que, bueno, tiene sus costos, pero es a través son costos que se los paga el técnico. Él te revisa, te hace la asesoría, te diseña un primer plano, si es que ya estás de acuerdo, él hace ya los planos estructurales y a partir de eso nosotros nos encargamos de fabricar toda la estructura de esta nueva adecuación o de estos nuevos pisos que tú quieres implementar, pero siempre de la mano del técnico, porque nosotros no ingresamos a obras como tal. Entonces, trabajamos de la misma manera que como con nuestra base de datos de maestros, tenemos nuestra base de datos de contratistas que pueden hacer tu obra. Entonces, a veces el mismo técnico es la persona que tiene su grupo de gente, que tiene sus herramientas y toda la inversión para poder hacer esta obra, o a veces ellos solamente se quedan en la parte estructural, en el diseño, y nosotros le contactamos con un técnico especializado en este sistema. Nuestra función ahí es de facilitadores de todos estos contactos para poder hacer la obra como tal y también de los materiales. Nosotros te proveemos de toda la parte estructural hecha a medida, de todas las placas de recubrimientos, tornillería, pintura, masillas, ¿cómo se dice? Aislantes. Entonces, te damos toda la facilidad de hacer tu obra, pero sin involucrarnos nosotros directamente a hacer la obra. Entiendo. Ahora, ustedes con ese técnico que trabajan, que entiendo que forma parte de esa base de datos donde califican el trabajo, ¿no? Tienen bien calificados a sus técnicos. ¿Qué
¿Qué necesitan para iniciar ese proceso de elaboración de estructuras? El técnico les tiene que dar los planos, los diseños, ustedes hacen los planos con los requerimientos que el técnico les entregan. ¿Cómo funciona? Bueno, el técnico generalmente es un ingeniero estructural y casi siempre, o en nuestra experiencia, los que se dedican a steel framing trabajan con arquitectos. Entonces, la primera visita casi siempre es del arquitecto, que como te digo, van con uno de los representantes, revisan la obra, ellos hacen un primer boceto de cuáles serían las ideas que quieren. Siempre el dueño de obra tiene muchas ideas, como a veces hasta un poco desorganizadas, que quiere aquí una cierta habitación o quiere una ventana aquí. Entonces se lo empieza a plasmar. Eh, Esto como que todavía lo hacemos de parte de lineal en un tipo de asesoría. Una vez que ya después de un par de visitas se tiene una idea más clara y ya las personas que van a hacer la obra o el dueño de obra está convencido de que quiere dar el siguiente paso, ahí sí este técnico empieza ya a hacer el diseño estructural. Entonces, ya aquí se firma un contrato en el que, eh, como ya hay costos de diseño implicados, entonces el contrato ya va con el técnico en el que en el caso de que no se dé la obra, por ejemplo, se paga por los honorarios del diseño, pero nosotros empezamos a trabajar como tal cuando ya tenemos este plan estructural. Entonces, este plan estructural nosotros lo hacemos a través de un software especializado en el que eh, la estructura se le explota en piezas y a partir de esto se empieza la fabricación. Entonces, igualmente, nosotros trabajamos a través de un anticipo en el que el dueño de obra nos anticipa una parte de la estructura, nosotros la fabricamos, la entregamos con el técnico, eso siempre se hace en coordinación con el dueño de obra, pero bajo responsabilidad del técnico, y él es el que se lleva el material para instalar. Entonces, a partir de esto, que ya está la estructura, está como las paredes armadas y todo eso, en cambio, hay un proceso en el que el dueño de obra puede decidir quedarse ahí y él hacer los acabados o seguir con el mismo arquitecto, que casi siempre pasa esto porque ya tienen la confianza, de hecho negocian como la obra como tal ya con acabados y nosotros también podemos proveer los acabados. Entonces, llegamos hasta la última etapa. Y ese sería como que todo el ciclo en el que facilitamos la obra a este dueño de obra. Entiendo entonces que para poder producir ustedes necesitan ese plano estructural, ¿no? O sea, si alguien quiere cotizarles a ustedes, ¿no? Ustedes le tendrían que pedir, ¿no? Si un técnico quiere saber cuánto le va a costar su obra, les tiene que entregar a ustedes un plano estructural, ¿no? Si no lo tiene, entiendo que por ahí lo asesoran y le ayudan, pero en principio ese es el input que ustedes necesitan para poder cotizar, digamos, todo, cuánto va a salir la estructura. Sí, exactamente. Como tiene este componente de que es estructural, no lo puede hacer cualquier persona. Entonces necesitamos que sea este diseño. Hay obras más pequeñas que a veces son como remodelaciones o que simplemente tuvimos, por ejemplo, la experiencia de una clínica en la que querían mover algunas paredes exteriores que estaban hechas en gypsum bueno, las querían remodelar, las querían cambiar de ubicación y ponían fibrocemento, cambiaban la altura y por la complejidad de la obra tenías que ya ingresar con estructura de steel framing y no podías hacer con estructura de drywall. Entonces, ahí en esos casos, que son casos muy específicos, sí puedes hacer con medidas estándar, pero obviamente son casos en los que no tienen un componente estructural como tal, sino que ya solamente es como de mampostería. Mencionaste el tema del drywall. Pensé que estaba asociado al tema de estructuras metálicas. ¿Es como que un sistema aparte o tiene algo que ver con el steel frame? Bueno, en realidad el principio es el mismo. Es una estructura liviana que tiene forramientos en la parte exterior y es estructura que está basada en acero galvanizado. Pero las funciones son diferentes o los términos se separan porque la parte estructural hace la diferencia. En el caso del drywall como tal, tú lo utilizas para hacer sistemas más bien decorativos o funcionales dentro de la parte
del ambiente ya final. Por ejemplo, haces paredes intermedias, puedes hacer tumbados con diseño o simplemente haces divisiones dentro de una habitación, por ejemplo. Pero el steel framing es, a pesar de que utiliza el mismo principio, tienes estructura un poco más pesada, o sea, dentro de lo que cae. Es estructura que puede ser de 2 y hasta 3 veces el espesor de la estructura de drywall tradicional y ya implica que va a cargar peso de la estructura. Los materiales aislantes generalmente son diferentes porque generalmente se va hacia el exterior. Entonces tú necesitas material aislante, necesitas cierto tipo de adecuaciones para que eh, la intemperie no te afecte a tu estructura y todo eso. Entonces, en principio son parecidos, pero el uso es diferente y la técnica en la que la aplicas también es diferente. Bien. Mencionaste que tienen 4 locales comerciales. Ujú. Para crecer en locales comerciales, ¿cómo deciden dónde va a estar la ubicación? Ya, en la parte de como el posicionamiento estratégico de cada local, lo que hemos hecho es identificar dónde tenemos clientes cerca. Nosotros tenemos nuestra pequeña flota de camiones también, entonces hacemos muchas entregas hacia algunos clientes y empezamos a hacer un mapa de calor de dónde se encuentran los clientes para las entregas. Como entregamos bastante a obra, entonces tú ya empiezas a identificar zonas que están en crecimiento. Eh, en la experiencia bueno, la matriz se inauguró a inicios de la empresa, donde tenemos las oficinas administrativas, las bodegas más grandes, pero es una zona que ya después de tantos años se ha establecido mucho en la parte constructiva, entonces ya no hay muchas obras. Entonces nos abrimos hacia zonas en las que, como te decía, identificamos que hay muchas obras, muchas entregas, que se está expandiendo en la parte urbanística y ahí es a donde apuntamos, buscamos en el sector y bueno, pues ahí abrimos ya el local con una bodega que puede hacer las entregas cerca. Muchas veces nos pasa que estos locales son como el punto de referencia para captar a estos clientes. Pero a veces los locales no tienen la capacidad necesaria en logística para entregar, por ejemplo, en una obra grande, te piden mucho material y no puedes abastecerlo desde el local pequeño. Entonces, los locales normalmente se manejan a través de entregas desde el local principal. Entonces, nuestro enfoque siempre ha sido hacer locales muy bien decorados, donde tú puedas ver todas las aplicaciones de los materiales y con el principio de que siempre hay una bodega central que está cerca para poder distribuir. Entiendo, son principalmente showrooms, pero al final todo lo van a, como son pedidos grandes, los distribuyen desde un local central. Exactamente. ¿Ok? Y al momento de negociar esos locales, porque son o comprados o son rentados. De los 4 locales, solo tenemos uno que es rentado. Ah, la mayoría son comprados, o sea, hay una inversión Ujú. importante también Sí, para esa exactamente. expansión. Ujú. Dentro de los locales hay uno que es el último que lo abrimos hace un par de años, que lo hicimos ya con el sistema Steel Frame. Entonces, la inversión nosotros podemos ahorrar un poco porque tenemos los materiales, los técnicos, entonces la visión siempre ha sido de tener locales propios. Entiendo, entiendo. A nivel operativo, ¿cuáles son esos procesos clave de tu empresa? ¿Cómo lo está organizada? Bueno, las dos partes como críticas son la parte comercial y logística. En la parte comercial, porque tienen que los vendedores generalmente desplazarse mucho en la parte de la atención y atención a distribuidores. Eh, Ellos están organizados por canales de venta, entonces tienen un supervisor y tienen sus rutas, sus diferentes, bueno, su agenda para poder gestionarse. Y ellos
se basan mucho o se apoyan mucho en la parte logística, que también es una parte crítica. Eh, Tanto porque necesitamos que esté muy bien planificado para poder tener la cantidad correcta en el momento correcto, como porque la parte logística también es la que más costos normalmente conlleva dentro del giro del negocio. Dentro de nuestros análisis de eficiencia, por ejemplo, nos dimos cuenta de que todos los locales a veces tenían todos los productos, pero logísticamente esto era un poco ineficiente. Entonces, hay locales que retiramos algunos productos porque no se venden mucho o porque hay una bodega cerca que puede distribuirlos. Eh, y también identificamos que hay, por ejemplo, productos que tienen que descargarse en su totalidad en una bodega principal y después redistribuirse a los otros locales. Entonces, en este análisis de la parte logística, es un análisis bien complejo, es lo que más tiempo nos ha manejado y lo que más dificultad se nos ha hecho porque hay costos que son escondidos que a veces tú no te das cuenta y que tienes que estar muy pendiente para poder identificarlos y analizarlos. Entonces, yo diría que la parte logística es la más crítica. ¿Qué costos escondidos son los que han identificado? Eh, por ejemplo, ah, la parte de horas extras dentro de los transportistas y los bodegueros es un costo que antes no se lo consideraba o no se lo asociaba a cada canal de ventas, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que cierta forma o cierta dinámica de planificación de entregas generaba más horas extras. Entonces nos dimos cuenta de las horas extras una vez que ya se asentó en cuánto se paga por cada trabajador, se identificó una asignación de horas extra para cada tipo de cliente y a veces con el simple hecho de cambiar horarios o de redistribuir que haya un turno que entre a diferente hora del otro, entonces se empezó a ahorrar eso. Otro costo asociado que a veces teníamos y que no nos dábamos cuenta era el del estibaje. Muchas veces cuando tenemos cantidades grandes de producto que llegan de importación, nosotros contratamos estibadores que vienen tienen una asociación de estibadores que nosotros los contratamos y vienen con su gente. Muchas veces las horas que ellos generaban extra en otros locales no se las tomaba en cuenta para el costo del producto. Entonces, el hecho de que en una bodega grande tú tienes la capacidad de entrar con un montacarga, de que contrates menos gente, te ahorra muchos costos que no los identificábamos antes. Ahora, en este sector, ¿qué tan importante es trabajar con determinadas marcas? ¿Les afecta? ¿No? Porque a veces hay, ¿no?, quienes buscan marcas específicas, ¿no? Oye, tú manejas esta marca y el ser tú el distribuidor oficial o inclusive el exclusivo de alguna marca, eso como que te ayuda de alguna manera a diferenciarte. Ujú. ¿Algo de esa estrategia aplica? Sí, a ver, dentro de nuestro giro de negocio, yo diría que en un 50-50% hay productos genéricos que no tienen un impacto de marca muy grande y el otro 50 sí impacta mucho la marca que tú manejas. Eh, por ejemplo, hay una masilla que es muy famosa, que incluso tú ya no, cuando llega el cliente ya no pide por la masilla para acabados tal, sino que pide la marca. Entonces, tú le puedes vender cualquier otra marca, pero la conocen con la marca más reconocida. La marca es el Eh, producto en este caso, ¿no? Qué genial cuando pasa eso. Exactamente. Sí, es como con otros productos que tenemos en el mundo que pensamos que se llaman así, pero en realidad es la marca. Entonces, ahí nosotros tratamos en ese tipo de productos, hacer las asociaciones estratégicas para poder manejarlos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en esta masilla que te comento, en algunos tipos de pinturas y otros aditivos, tenemos las marcas que los clientes requieren. En esto también en estar tantos años en el mercado nos ha ayudado a tener cierta fortaleza en la negociación con estas marcas. Y aunque no nos dan exclusividad, sí tenemos como
como esa fortaleza de siempre tener productos de ellos, siempre tener stock. Porque también en los últimos años se ha dado que por circunstancias del transporte internacional y todo esto, estas marcas a veces se quedan desabastecidas. Entonces ellos nos dan prioridad para nosotros tener sus productos. Pero no siempre puedes tener todas las marcas. Hay marcas, por ejemplo, de paneles de gypsum para drywall que tienen exclusividad con ciertos distribuidores. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de posicionar otras marcas, de referirles que tienen la misma calidad, la misma tecnología, pero a veces cuando la marca está demasiado posicionada y no sale de la mente del consumidor, nos ha pasado que hay clientes que dicen, no, yo no trabajo si no es con esta marca porque yo coticé esta marca y yo siempre he trabajado con esta marca. Entonces nosotros tenemos algunos competidores que cooperan con nosotros y como los mercados o los segmentos de mercado están enfocados diferente, ellos cooperan y no tienen problema en vendernos esta marca. Entonces tratamos de entregarle al cliente el producto con el mismo costo para ellos. Tratamos, no siempre se puede, pero siempre estamos dispuestos a dar este servicio. Pero claro, ahí nuestra rentabilidad baja mucho porque no depende de nosotros este producto, pero son casos mínimos. Entonces, tratamos de gestionar un buen mix de marcas que pueda satisfacerle al cliente. A veces también nos ha pasado que no tenemos todas las marcas que requiere, pero cumplimos con unas y con otras le damos como productos un poco menos conocidos, pero siempre garantizamos la calidad. Entonces, ese también ha sido nuestra fortaleza. Claro, en un mundo ideal, esas marcas que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Y de las que quizás tienen exclusividad, eso sería el mejor de los casos, ¿no? Imagínense, traer una marca, desarrollarla y que sea no el estándar, pero que se desarrolle bien en el mercado, sería un mundo ideal, ¿no? Yo, por ejemplo, en Perú Ujú, conozco muchas empresas se han hecho gracias a la marca, ¿no? Se han negociado una exclusividad y pues marcas conocidas que, que, toda la empresa es basada pues, realmente en que han logrado una distribución exitosa de una marca, ¿no? Que quizás en su momento no ujú, era tan conocida, pero bueno, claro, mérito tienen porque desarrollar, por más que sea una marca que importas, desarrollar en el país y distribuirla no es cosa sencilla, no es un verdadero reto. En ese sentido, ¿hay alguna marca que les esté resultando, que esté empezando a coger tracción y posicionamiento de ustedes, que estén desarrollando? sí. Bueno, hay una marca en la que tenemos convenios de distribución, es una marca chilena, pero que se produce también en Colombia. Entonces, nosotros la traemos de Chile y de Colombia, que es la marca G-Black, que es una marca de plancha de gypsum para drywall. Nosotros hemos trabajado ya algunos años con esta marca, la hemos ido posicionando de a poco. Ya nuestros clientes la conocen, ya saben que si no hay las marcas más conocidas, esta es una buena opción, porque tiene a veces la misma calidad o mejor, y en costos es mucho más barato, porque el hecho de marca también implica que el costo es más alto muchas veces. Entonces, ha sido un trabajo, como tú dices, duro, que se ha ido fortaleciendo de a poco, pero se lo está logrando. Después de eso, marcas propias, nosotros manejamos la marca Linear como tal. Entonces, igual es una marca que de a poco se ha ido posicionando. No tenemos marca lineal para productos de sistema drywall, por ejemplo, porque el sistema drywall es un sistema de mucho volumen, pero de un margen muy bajo. Entonces, nosotros no invertimos en marca dentro de este sistema, pero invertimos en marca en otros productos como, por ejemplo, como te decía, el jardín vertical, los papeles tapiz o PVC decorativo, planchas de cielo falso, que son productos que son de un poco menos de volumen, pero al tener un poco componente de diseño, el margen es más alto. Entiendo. En tus locales comerciales, ¿quiénes trabajan? O sea, ¿qué perfiles atienden un local comercial? Son necesarios porque llega alguien con dudas, necesita a veces un asesor, debe haber un vendedor, ¿no? Si voy a una de tus tiendas, ¿quiénes son los que hacen funcionar esa tienda? Uh -huh.
Ya, bueno, nosotros tenemos dos perfiles dentro de una tienda. Los vendedores como tal, que son personas que hayan tenido mucha experiencia en ventas, que tengan esa habilidad para poder desenvolverse con el cliente, para escuchar sus necesidades y todo esto que está relacionado con las ventas. Pero también tenemos un perfil de una persona técnica. Esta persona técnica generalmente es alguien que ha egresado de arquitectura o que está estudiando los últimos años de arquitectura y que tiene experiencia en la parte de materiales. Y esta persona es la parte como de soporte para los vendedores. Entonces, en nuestra experiencia, mucho de los requerimientos que llegan al punto de venta como tal, se los puede satisfacer únicamente a través de los vendedores, que ya con el tiempo y la capacitación, ellos ganan experiencia, te pueden asesorar, no son temas técnicos tan complejos, pero siempre cuando tienen ese componente de un requerimiento más alto, está ya la parte técnica, que es liderada por un arquitecto que trabaja con nosotros ya muchos años y que tiene mucha experiencia en nuestros materiales. Y muchas veces nos pasa que los maestros, que ya son nuestros clientes, vienen solamente por la asesoría. Entonces ellos a veces necesitan asesoría incluso en el hecho de una cotización a un cliente. Entonces ellos vienen y dicen, arquitecto, ¿sabe qué? Estoy haciendo esta cotización para un cliente, estoy haciéndole este diseño y necesito que me ayude a calcular la cantidad de planchas, la cantidad de tornillos, la cantidad de pintura. Entonces ahí se le ayuda y se le ayuda a veces hasta formar la cotización para su cliente y claro, ya ganamos a la venta de ese producto también. Pasando al tema del ERP, ustedes hace algunos años vienen utilizando el ERP Odoo, ¿no es así? Sí. Ujú. ¿Cómo llegan a la conclusión de que necesitan implementar un ERP, ¿no? ¿Qué utilizaban antes? ¿Qué decide ese cambio? Bueno, en el 2019 teníamos, o hasta el 2019 teníamos un sistema contable, que era netamente contable. Manejaba todos los movimientos contables y además un cardex de inventario, pero de una forma muy sencilla. Y era un poco complejo porque era un sistema nacional que era desarrollado aquí, pero donde el soporte no era muy bueno porque la empresa dependía mucho de poco personal que cuando no estaba disponible te dejaba colgado con problemas del sistema. Entonces empezamos a identificar que había errores a veces en el cálculo de estos cardex, que no se adaptaba a los procesos que teníamos. Por ejemplo, dentro de nuestro giro de negocio tenemos muchas ventas que se entregan en semanas posteriores. Entonces tú facturas, cobras, pero no la entregas ahora, sino que vas haciendo entregas parciales o la entregas después de un mes, por ejemplo. Y este sistema contable, para ponerte un ejemplo, como eras netamente contable, cuando tú facturabas, quitaba los productos de inventario inmediatamente. Entonces, ya empezamos a identificar que no era suficiente con un sistema contable como tal. En el 2019, que es cuando ya decidimos cambiar de sistema, eh, empezamos a hacer la indagación de varios sistemas. Tuvimos la asesoría igual de una persona que tenía experiencia en el desarrollo de sistemas en la parte financiera de aquí del país. Entonces nos empezó a ayudar a hacer requerimientos de cuáles son las necesidades de la empresa y cómo deberíamos solicitarlos ante un sistema. Cotizamos varios ERPs, vimos las ventajas, nos hicieron algunos demos y el que más nos convenció fue Odoo, tanto porque es un sistema mucho más sencillo, que abarca muchas cosas, es muy completo, pero a la vez es muy sencillo en su funcionamiento, como por también el tema de costos, porque hay ERPs que son muy caros, que necesitas gente muy especializada para implementarlos y que a la final cuando es tan complejo sigues dependiendo de otra persona para que funcione. Entonces, todos los análisis que hicimos nos llevaron hacia Odoo y ahí es cuando decidimos cambiar hacia Odoo. ¿Fue necesario ajustar algunos de sus procesos para utilizar el ERP? O más bien fue al revés, que el ERP logró ajustarse a todo lo que sus procesos necesitaban. ¿Cómo fue esa parte?
La ventaja de Odoo es que pudo adaptarse casi en su totalidad hacia los procesos de la empresa. Hubo un par de cosas que se cambiaron que fueron muy de forma, que se cambiaron dentro del proceso sobre todo en la parte logística. Por ponerte un ejemplo, que antes se llevaba un documento hacia una zona y que ahora ya no se lo lleva allá, sino que se lo entrega directamente al transportista, por poner un ejemplo. Eh, pero eran cosas muy sencillas. De ahí, Odoo se adaptó mucho a nuestros procesos. La parte de configuraciones, de todo se adaptó mucho. Y, por ejemplo, había las opciones de utilizar diferentes módulos para cada proceso. Entonces, teníamos la ventaja de que se amoldaba lo que necesitábamos en realidad en la empresa. En ese proceso de implementación, ¿no? Siendo un sistema nuevo que no tiene nada de su información, hay que subir muchas nuevas configuraciones, productos, datos maestros. Ese proceso de carga inicial fue complicado, fácil. El proceso de carga, la carga como tal a Odoo fue sencilla, pero lo complejo fue poder procesar la información previa a la carga. Porque este sistema contable nos daba bastantes... la estructura de la información no era muy adecuada como para su procesamiento. Por ponerte un ejemplo, teníamos datos de facturas que se repetían porque no almacenaba las líneas de factura como un modelo aparte de las facturas, sino que las líneas de factura era el modelo de facturación. Entonces repetía mucho el subtotal, el total, los impuestos, el número de la factura, y procesar eso se nos hizo complejo al inicio. También que no sabíamos cómo funcionaba el sistema de inventarios porque tenía unos cálculos, unas fórmulas en las que manejaba el Cardex, pero no los manejábamos bien. Entonces ahí nos tocó hacer inventarios físicos y poder hacer ajustes. Entonces, toda la parte de armado o recuperación de información previo a la implementación fue lo complicado. Una vez que teníamos esto, cargarlo al sistema fue bastante sencillo. Obviamente hubo el tiempo previo de análisis de cada configuración, de dónde va, dónde se carga, qué afecta a qué cosa. Por ejemplo, en la carga de inventarios afecta a la contabilidad, entonces teníamos que tenerlo eso en cuenta para poder hacer una carga que cuadre con la parte contable y todo ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto a aprender este nuevo software, porque conforme uno va implementando el sistema, va viendo cómo cubre ciertos procesos de mi negocio, ¿no? ¿Cómo lo voy a usar para mi negocio? El entender Odoo y cómo puede cubrir esos distintos flujos de negocio, ¿se te hizo muy complicado al inicio? ¿Fue fácil para ti, pero luego te costó explicárselos a tu equipo? Cuéntanos cómo fue esa adaptación de ese conocimiento y esa comunicación del conocimiento dentro de tu equipo. Ujú. A ver, al inicio, entender la dinámica del sistema como tal no fue muy difícil, al menos en los procesos iniciales que empezamos a abordar. Ya con el pasar de los días en el que se fue probando y todo, hubo cosas que iba viendo nuevas y las iba como aprendiendo, o sea, a medida que iba utilizando el ERP. Entonces, a mí en realidad se me hizo bastante fácil y es bastante intuitivo también. Pero sí, un poco se me dificultó la enseñanza hacia otras personas dentro de la empresa, sobre todo porque estaban muy acostumbradas a otros tipos de sistemas. Entonces, había temas de los módulos que no sabían bien cómo funcionaban. Por ponerte un ejemplo, el sistema anterior que utilizábamos, tú tenías accesos a través de teclas de función. Entonces ellos ya sabían que para hacer, por decir, una toma de inventario, tenían que aplastar un código de funciones. Y acá tenían que tener una lógica de dónde está cada cosa, el módulo, en qué menú ingresas y todo eso. Entonces eso se les dificultaba. Y también creo que la resistencia al cambio, por más que sea el mejor cambio del mundo, siempre existe esa resistencia al cambio entre las personas hasta que se vayan acostumbrando y vayan como que desarrollando esa experiencia en el nuevo sistema.
Pero en general siento que el sistema es muy intuitivo. Tú tienes ciertos procesos que memorizar cómo se hacen, pero tú siempre sabes que dónde están los paneles. A veces puedes como que desubicarte un poco de dónde estaba algo, pero vas buscándolo en las partes lógicas donde debería estar y lo encuentras. Eh, y eso, y a medida que, bueno, sí, a medida que se fue utilizando más el ERP, se fue adaptando para procesos más específicos para poder automatizarlos. Por ejemplo, nómina es un módulo que no lo hicimos de inicio, no lo implementamos de inicio, pero con el tiempo lo fuimos implementando porque ahorraba mucho tiempo en la parte contable, en la parte de cálculo de nómina y en la parte de hacer los asientos de nómina. Igual, cada vez que se implementa una nueva sección del sistema es un proceso de aprendizaje, un proceso de implementación, de adaptación, de pruebas y de ahí ya se lo podría decir que se lo maneja de forma automática. ¿Cómo diseñaron, cómo se ejecutó ese plan de capacitaciones a tus usuarios? Bueno, en un inicio lo que se hizo fue buscar a las personas clave dentro de cada área para poder hacer pruebas de los procesos dentro del sistema. Entonces, fue un poco prueba y error de cosas que podían funcionar y cosas que no. Eh, un poco más para eh, adaptar la funcionalidad de a veces lo que es más rápido dentro del sistema. Y una vez que ya teníamos los procesos bien claros, hicimos pequeños manuales con estas personas clave y levantamos como una pequeña documentación de procesos. Y lo que hacíamos era que cada líder de cada área que se capacitó conmigo directamente en esta parte como experimental, empezó a capacitar a su grupo o a su equipo de gente. Y una vez que ya todos pasaron por estas capacitaciones, lo que empezamos a hacer era talleres en los que se ponía un computador con una televisión o un proyector grande y cada uno empezó a desarrollar un problema habitual que podrían tener dentro de su área y cómo se soluciona eso con las diferentes áreas, con los diferentes módulos. Entonces, estos talleres, por ejemplo, nos ayudaron mucho a identificar cómo tú resuelves procesos o cómo tú haces procesos que inicialmente no los habíamos identificado, como por ejemplo una devolución de producto, un reembolso a un cliente, o cuando hay un error de facturación o ese tipo de cosas. Entonces, se lo planificó para hacerlo a través de un mes y medio más o menos, en talleres que se los hacía 2 veces por semana. Ahora, todo este proceso de capacitación es en medio de labores que los distintos empleados no tienen que dejar de cumplir, es decir, ellos ya tienen un trabajo que hacer y cumplir y no equivocarse y hacerlo bien, pero aparte tienen que entrenarse y, en un nuevo sistema, ¿no? Y practicarlo y sus casos de prueba plasmarlos, hacer un piloto, es un trabajo extra importante, ¿no? ¿Cómo manejaste Ujú. esos tiempos, esos horarios? ¿Cómo coordinaste con ellos para que tales días tuvieran la disposición de estar en estas sesiones? ¿Cómo fue ese manejo de tiempo y organización? Bueno, ahí tuve bastante ayuda y apoyo como de la parte dirigencial administrativa, porque se designó horarios en los que no se hacía la atención al público. Identificamos también los horarios que eran de más bajas ventas, por decirlo así, y nos reuníamos para hacer estos talleres. Eso creo que es una decisión importante porque a veces sacrificar esas horas te ayuda a que se especialicen un poco más en el sistema. Pero además de eso, hay tiempos muertos siempre dentro del día en el que a veces no tienen mucho trabajo o que pueden estar un poco más relajados. Y lo que se hacía es enviarles casos de cosas que podía pasar dentro de los procesos para que ellos lo analicen, lo vean y lo practiquen. O los mismos casos que realizábamos en talleres anteriores, ellos les pedía que tomen notas y que ellos puedan hacerlo y replicarlo en pruebas. Entonces, creo que la colaboración de todos los miembros de la empresa fue también muy buena. Ellos al inicio llevar los dos sistemas en paralelo, porque eso es lo que hacíamos para tener un backup por si algo estaba mal configurado o salía mal. Eso sí
les ocasionó bastante trabajo extra porque tenían que facturar 2 veces, tenían que hacer los despachos 2 veces, pero siempre estuvieron predispuestos a la ayuda. Y ya en los temas de previo a salir en vivo, como te digo, ellos tenían esos tiempos muertos que aprovechaban para practicar, muchas veces traían dudas dentro del proceso que decían, mira, hice esto y me salió tales cosas, está bien, está mal, entonces igual íbamos retroalimentando. Hablando de la salida en vivo, ¿no? Es un proceso crítico, clave, que a muchos les puede dar miedo, ¿no? Porque es como que el punto del momento de la verdad, ¿no? Ujú. Donde empezamos a usar el software con su inventario actual y con su y vamos con sus puntos de venta trabajando en ese software. ¿Cómo fue esa experiencia de la salida en vivo? ¿No? Porque siempre hay un trabajo extra, siempre hay dudas, siempre algo va a salir mal. ¿Cómo se manejó? Cuéntanos esa experiencia de la salida en vivo. Bueno, dentro del primer día, que fue el día más caótico de la salida en vivo, fue que, por ejemplo, los puntos de emisión no estaban bien asignados para cada local. Entonces, claro, el estar pendiente de eso, apenas se dieron cuenta, fue como que estar alerta 24/7 para ver qué podía pasar, ¿no? Pero creo que, bueno, la carga de trabajo para los chicos fue bastante alta. Y como tú dices, son los nervios de que ya vas a iniciar, de que toda la operación depende del nuevo ERP, sobre todo la facturación, que es un tema bastante crítico en el tema de la información que tú gestionas en el ERP. Fue lo que como más enfoque le dimos en un inicio. Y el tema de inventarios, la verdad, fue bastante sencillo porque los jefes de bodega practicaron mucho la gestión de despachos y todo eso. Entonces, cuando se implementó, en realidad empezó a cuadrar el inventario desde el día uno. Entonces, eso fue un tema interesante porque en otros sistemas nunca nos cuadraba el inventario y acá estuvo cuadrado desde el día uno. Pero claro, fue mucho trabajo los días previos. Me acuerdo que la última noche nos quedamos hasta muy tarde revisando configuraciones, revisando igual temas de inventario. El día que ya se iba a empezar a trabajar en vivo, estábamos a través de grupos de WhatsApp comunicándonos. Se les abrió el sistema, cómo están. Era la primera vez que iban a usar el sistema en vivo, que no era. Entonces, fue también, ahora que me pongo a pensar, de bastante trabajo, porque los errores que se cometían el primer día tocaba solucionarlos en la tarde para que el siguiente día estén funcionando correctamente. Pero como te digo, creo que el apoyo del equipo fue muy bueno y la verdad fue eh, un poco estresante, pero controlado dentro de lo que cabe. Has mencionado varios puntos clave que me gustaría recalcar, ¿no? El tema de solucionar las cosas en el momento, ¿no? No dejar que pase una semana, ¿no? Entonces, si algún error surgía, ya en la tarde tenía que estar solucionándolo, ¿no? Estar muy pendiente de que todo avance, digamos, sin acumular errores. El tema de las capacitaciones, mencionaste que para el tema del inventario tu equipo estaba muy bien entrenado y te cuadró el inventario desde el día uno. Sin embargo, en el punto de venta, como que al parecer había más, no sé si nerviosismo. ¿Tú crees que por ahí faltó algo de capacitación? ¿Se debió hacer más entrenamiento con las partes de los puntos de venta? Bueno, creo que la parte de entrenamiento, más bien, ellos estaban bien capacitados también, pero el hecho de manejar los dos sistemas al tiempo, porque el otro sistema seguimos utilizando durante alrededor de un mes, que era el backup, y el poder hacer procesos diferentes en los dos sistemas creo que les complicó un poco. En la parte de logística, por ejemplo, ellos no manejaban nada dentro del sistema más que las tomas físicas. Entonces, el que ellos no tenían que pensar en hacer tareas adicionales en el otro sistema, creo que eso facilitó mucho que ellos se habitúen más a Odoo. Pero sí, también puede ser el nerviosismo. Siempre es muy crítico. Nosotros tenemos horarios como que de mucha afluencia de gente, que sobre todo es en las mañanas. Por ejemplo, lunes
nosotros abrimos 7:30 de la mañana y tú desde las 7:15 ves que hay gente afuera esperando porque quieren comprar sus materiales para empezar su jornada laboral y necesitan hacerlo rápido. Entonces, muchas veces los lunes cuando abres tienes mucha gente esperando ahí que está haciendo fila y tienes que atenderle rápido. Entonces, también pudo haber errores en ese sentido. Y claro, a medida que iba pasando el día, en cambio la carga de clientes es menor, ya vienen clientes que son un poco más, que no están tan apurados, que tienen un poco más de tiempo. Entonces ahí ellos podían relajarse un poco, ver qué pasó, comunicar los errores eh, y, y como que irlos resolviendo. Como tú dices, teníamos que resolverlos en el momento porque identificábamos un error y que se replique el error al siguiente día y tener que corregir otra vez las actividades que se hicieron con error, por la carga de transacciones que tenemos, era bien complicado. Entonces, nosotros preferimos, al menos la primera semana, quedarnos trabajando esta tarde para poder corregir estas configuraciones que a veces estaban eh, mal implementadas, tal vez por errores de pequeños detalles que a veces no nos dábamos cuenta, pero que tenían que ser solucionados inmediatamente para no aumentar la carga operativa que podía ser mayor después por corregir errores. ¿Cómo garantizan que los usuarios reciban el soporte necesario, ¿no? Tanto desde ese momento del Go Live hasta ahora, ¿no? Porque igual pueden surgir dudas, nuevo personal que por ahí comete errores, equivocaciones, fallas. Entonces, ¿cómo se le garantiza que ese soporte llegue rápido, ¿no? Mencionaste que están conectados por WhatsApp, pero puedes detallarnos un poco internamente en su compañía cómo organizan ese soporte los usuarios. Ya, nosotros tenemos usuarios, como decirlo, clave que están relacionados con el sistema dentro de cada área para poder gestionar requerimientos. Nosotros entonces tenemos un grupo de WhatsApp en el que lo hacemos por WhatsApp como para inmediatez, agilidad, pero también a veces utilizamos correos cuando queremos dejar constancia de otras cosas. Pero dentro del grupo de WhatsApp están, por ejemplo, los jefes de puntos de venta, están los jefes de bodega, están los supervisores de cada canal de venta, está, por ejemplo, los jefes de cada departamento que utiliza el sistema, y ellos siempre me envían, en este caso, como yo soy la persona que administra el sistema y que gestiona los requerimientos igual, en el caso de algún requerimiento hacia afuera, hacia Ganemo como proveedores del sistema. Entonces ellos me envían y yo de inmediato lo reviso, veo si es que es algún error de configuración, si es que es algún error de proceso. Eh, Muchas veces los mismos chicos como pasaron por experiencias similares, entonces les responden ellos mismos y dicen, no, tienes que hacer esto, esto y lo arreglas. Por ejemplo, cuando entra alguien nuevo, como decías, muchas veces tienen errores de facturación que son bastante frecuentes. Entonces, hacen desde la cotización, ingresan productos erróneos. Entonces, eh, normalmente los líderes o los jefes de puntos de venta son los que les corrigen, pero en el caso de que ya sea un error que ellos no puedan, lo informan en el grupo y yo lo resuelve alguien más. Y en el caso de que ya sea un requerimiento eh, más técnico o algo así, gestiono el ticket hacia Gano. También otra cosa que, por ejemplo, pasa mucho es que la plataforma de autorización de facturas de la CRI se cae. No sé si es por el número de transacciones o es la capacidad de la plataforma, pero muchas veces se desconectan todos los sistemas a nivel de país de esta plataforma. Entonces ellos me informan que no se están autorizando las facturas, que hay que estar pendiente. Entonces, en mis funciones, por decirlo así, del día, yo voy organizando estas revisiones y les voy dando solución. Entonces, tú te apoyas mucho de cada líder de equipo o supervisor de las distintas áreas para que ellos estén bien empoderados respecto del sistema en lo que corresponde a su área de gestión y ellos son el Ujú. primer filtro, ¿no? O sea, me imagino antes de que llegue a ti cualquier requerimiento, ellos están en la capacidad de resolver muchas de las situaciones que se les presentan. Exactamente. Qué trompo, Sí, claro, si no, no te daría la vida a ti también para sí, tener sería todo. mucho trabajo. Claro.
Qué bien. Y para que ellos asuman y se empoderen en esos roles, ¿cómo has hecho? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido muy natural? ¿Has tenido alguna complicación? ¿Algún líder que haya dicho, yo no tengo por qué ver temas de sistemas? ¿Cómo has manejado ese empoderamiento? Bueno, es un tema que lo hemos ido trabajando con el tiempo y a través también de capacitaciones. Normalmente siempre gestionamos una capacitación al mes o cada 2 meses de tema de procesos, o cuando sale algún problema específico de algún cliente, por ejemplo, que el proceso se distorsionó en algún punto y se tuvo que hacer algo nuevo en el sistema, entonces lo documentamos, llamamos a una capacitación y decimos a ver qué pasó. Estas son las opciones en las que pueden ustedes trabajar. Y el tema de liderazgo en este tema del sistema, yo creo que lo han asumido bien los líderes de cada área, sobre todo. Entonces, yo trabajo mucho con los jefes de cada departamento, que es a los que más les capacito, con los que más tengo contacto, y ellos siempre están preguntando. Entonces, la ventaja es que ellos se han hecho muy responsables en sus áreas, que al inicio, sí, como dices, no me daba la vida para realizar tantas cosas, entonces yo también aprendí que debía empezar a enseñar para delegar estas responsabilidades. Entonces, cada jefe de área se ha especializado en los módulos que utiliza y es como que ya sabe los métodos de cómo solucionar algunas cosas. Incluso me ha pasado que hay problemas que a veces no me reportan, pero encuentran la solución. Y después cuando nos reunimos a alguna capacitación, dicen, ah, mira, yo hice así y me funcionó. Y es como que nos traen también ideas nuevas para optimizar el tiempo en la gestión del ERP. Qué genial, porque ese es un feedback muy importante, ¿no? Una fuente de conocimiento inmensa, porque ellos son los que más usan el software en su área de gestión. Entonces, esa actualización de cómo lo pueden usar mejor, ¿no? O cómo pueden aprovecharlo más para mejorar ellos mismos su gestión y que eso luego recaiga en que puedas actualizar los manuales, es un proceso de mejora continua, ¿no? Qué bueno que tengas esas reuniones constantes de revisión. Ujú. Sí, es un tiempo que hay que separarlo para lo importante, ¿no? Porque siempre estamos en lo urgente y hemos identificado que estas reuniones aportan mucho. Si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar algo en el proceso de implementación, ¿qué sería? Qué buena pregunta. Yo creo que tal vez me daría un poco más de tiempo para identificar requerimientos más específicos de la empresa y poder capacitarme en eso. Eh, hay procesos que con el tiempo los hemos ido como optimizando un poco más. Y para esto también la herramienta de Odoo Studio es una herramienta increíblemente buena porque hemos agregado campos que a veces se requieren dentro del proceso, y que de inicio no los teníamos. Entonces, tal vez poder identificar estos detalles un poco más a profundidad y implementarlos desde el inicio nos hubiera dado más información de clientes, por ejemplo, de procesos desde el inicio. Entonces creo que ese tema, de conocer un poco mejor la estructura de cómo funcionan los modelos, los campos, cómo se relacionan, el poderlo manipular un poco mejor a la estructura del sistema para adaptarlo a cosas más específicas, hubiera sido algo que si es que lo repitiera, lo hiciera desde el inicio. Claro, claro, bueno, ahí ya eso no es un what if, algo que puedes ahorita evaluar con el conocimiento que tienes ahora, ¿no? Porque claro, dices, Claro. ahora como conozco a un nivel técnico mucho más avanzado, inclusive el sistema y su estructura y sus modelos, con ese conocimiento, claro, tenerlo desde un inicio hubiera sido pues mucho mejor, no hubiera potenciado todo el proceso de implementación. Pero realmente al inicio es difícil tenerlo, ¿no? Viéndolo en retrospectiva, como que sería lo ideal, pero al inicio quizás detenerse demasiado en esperar a tener el alcance total de todos los requerimientos, quizás hubiera retrasado innecesariamente la implementación. ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, tal vez, como dices, el tema es iniciar lo más rápido posible, ¿no? Porque es tema también de costos, que desde el día uno ya empieza a correr las licencias y todo, entonces mientras más tiempo ahorres, como que eh, vas a ahorrar costos a la final. Tal vez el tema podría ser, no sé, en mi caso yo me involucré al 100% con el sistema, dejé de todas mis otras funciones durante el tiempo de la implementación, entonces tal vez podía haber ganado un poco más de conocimiento técnico. Pero claro, si es que yo no me hubiera dedicado al 100%, no hubiera sido posible tampoco que alguien se especialice un poco más dentro de la empresa, entonces ahí sí hubiera sido netamente los procesos básicos y nada más. Entonces tal vez podría haber una opción en el caso de que se requiera, pero no como un indispensable, sino como un adicional en caso de que alguien esté interesado, ¿no? O sea, podría ser. Pero también, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho los videos que tiene Ganemo en YouTube, que mucho de lo que he aprendido de Odoo es a través de estos videos. Y claro, hay cosas que a veces no sabía que hace Odoo y veo el video y empiezo a indagar más y ya uno aprende y puede implementar cosas mejores, ¿no? Entonces, eso podría ser como una opción que hubiera visto en ese momento. Excelente. Qué alegría me causa saber que, ¿no? Que un cliente en particular dice, he visto el video y he implementado esto nuevo. Es como que justifica la razón de ser de el tiempo dedicado a nuestros videos. Sí. Me alegra. Dime, ¿y qué consejo le darías a un líder de proyecto que está iniciando, ¿no? Recién va a empezar a implementar Odoo con esos miedos, con esa gran responsabilidad que siente sobre sus hombros? ¿Qué consejo le darías? Bueno, en primer lugar, estructurar muy bien la planificación de la implementación, porque a veces cuando se dejan temas de lado o se postergan temas dentro de la implementación, uno se pierde en la estructura, sobre todo al inicio cuando uno es nuevo tiene que tener cierta lógica. Entonces, la información, por ejemplo, dentro del cronograma de implementación, a nosotros nos ayudó muchísimo en saber qué información requeríamos, en saber cómo tenía que irse cargando esa información para ir afectando diferentes módulos. Eh, y también yo creo que un consejo muy práctico sería conocer mucho el proceso de la empresa, porque creo que esa fue una ventaja en mi caso que yo estaba muy involucrado en la mayoría de procesos de la empresa. Entonces, el saber cómo funcionaba cada paso, al menos por encima de todas las áreas de la empresa, me ayudó muchísimo a gestionar desde la planificación cómo se iba a configurar el sistema. Entonces, yo he visto por experiencia de amigos en otras empresas que han implementado a veces sistemas que no son Odoo, eh, pero que han tenido problemas porque no se involucran dentro del proceso y no lo conocen y cuando ya lo implementan, lo implementaron como ellos pensaban y dentro de la parte operativa no se ajusta. Entonces, ese sería mi consejo, involucrarse mucho en los procesos, conocer muy bien la dinámica de una empresa, conocer muchas veces qué dolencias tienen al utilizar el sistema de las diferentes áreas o los requerimientos y a partir de eso manejar una buena planificación. Para terminar, cuéntame un poco qué es lo que se viene, qué están haciendo ahora en Linear para seguir creciendo. Bueno, dentro de los proyectos que tenemos para este año abrir algunas sucursales más dentro de Quito para abarcar más el tema de capacidad geográfica de atención a clientes. Tenemos identificadas algunas áreas que podrían ser clave porque, como te decía hace un rato, tenemos mapas de calor de dónde son la mayoría de nuestros clientes. Dentro de la parte estratégica también es ampliar un poco la parte de fabricación de productos que nos ayuden a mejorar un poco la parte de la calidad, porque nuestros productos, los productos que fabricamos, tratamos de manejarlos con una calidad un poco más alta a la estándar dentro del país. Y como te evitas intermediarios, también lo logras hacer financieramente rentable, ¿no?
Esos creo que son los proyectos ahorita más grandes. Y dentro del área comercial estamos en un proyecto grande también por ampliar el tema de pinturas. De momento tenemos pinturas y masillas que son netamente de nuestra línea, pero estamos ampliándonos a líneas generales arquitectónicas para todo tipo de uso, desde usos para industrias, para canchas, para edificios como que un poco más especializados para ciertas áreas. Entonces, esas serían nuestras tres aristas de crecimiento al momento. Perdón, no sé si fue el audio. Sí, nos están haciendo una pregunta en el chat. Bueno, una de las últimas. Me he salteado varias ya porque ya no nos da el tiempo, pero por ejemplo, me parece un tema que es una duda legítima de muchas personas y tú tienes experiencia en esto. Gustavo Ariel pregunta, esa creación de campos personalizados que mencionaste con Odoo Studio, después las llevas a módulos para evitar perderlos en actualizaciones. En tu caso, que ya hemos pasado de una versión a otra de Odoo, ¿no? Creo que empezamos, no sé si en la 13, en la 14, entonces ya hemos hecho un upgrade. ¿Y cómo ha sido el manejo de esos campos que tú habías personalizado con Odoo Studio? ¿Se han perdido? ¿Los has vuelto a crear? Esa experiencia, cuéntanos. Bueno, en el caso de los campos que yo he creado, no se ha perdido ninguno. Obviamente los campos no son campos que he creado estructuralmente, que gestionen mucho del proceso de Odoo, sino más bien son campos informativos que he ido agregando. Un ejemplo, por ejemplo, es eh, el segmento de cliente. Nosotros cuando creamos un contacto lo asignamos como un tipo de cliente y así podemos nosotros también tener un poco más de información de él. Entonces, este campo al ser informativo no tiene una influencia dentro de ningún proceso interno de Odoo, entonces no ha sido problema. Pero cuando se han creado campos un poco más complejos, como los hemos hecho con módulos especializados que ha desarrollado Ganemo para nosotros, siempre hacemos la consulta del desarrollo como tal de un módulo específico, cuando es algo ya técnico un poco más grande o más profundo. Claro, esa duda surge porque a veces alguno habrá tenido la mala suerte de que su campo creado con estudio en la nueva versión ya no lo ve. No es la Ujú. regla que pase eso. En principio no debería de pasar. Lo que pasa es que sí, si es un modelo que ha tenido muchos cambios, seguramente en la nueva vista no se incluye ese campo que tú le habías añadido en la versión anterior. No es que el campo haya desaparecido o la información haya desaparecido, el campo está ahí, existe con toda la información, pero en la vista, que es nueva, que Odoo la cambió, ya no está. Uno entra a estudio y el campo que existe lo jala donde quiere otra vez, ¿no? Pero el campo sigue ahí. Ujú. Pero sí es un percance que podría pasar con Odoo Studio. Entiendo que por eso la pregunta y la duda. Entonces, Ujú. para despedirnos, Alejandro, primero te agradezco el tiempo, el compartirnos toda esa experiencia, tanto de tu negocio como de lo que ha sido implementar el ERP Odoo, que es una experiencia ambas muy enriquecedoras. Y te dejo el espacio que quieras para que te despidas de la audiencia y nos des tus últimas palabras. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Ha sido un tema bastante, como dices, enriquecedor. Sobre todo a veces conversarlo a alguien más desde la perspectiva de la curiosidad de otra persona también te ayuda a pensar en cosas que no las habías visto, ¿no? Entonces, agradecido de poder estar aquí, también de poder exponer nuestra empresa ante el resto de usuarios. Estamos siempre a las órdenes. Si necesitan algo en Ecuador, nos pueden buscar. Nuestras redes sociales son LinearEQ en todas las redes sociales. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y espero que se pueda repetir en una próxima ocasión. Gracias también a toda la comunidad por acompañarnos con sus preguntas. No las he leído todas porque la conversación ha estado muy interesante y no quería interrumpirla. Recuerden que después de cada directo, de cada podcast, tenemos una sesión de consultoría en directo, así que nos vemos en unos minutos. Hasta la próxima sesión. Un abrazo. Chao, chao.